Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero esta noche poder compartir con ustedes una palabra edificante, una palabra buena, que ustedes puedan ser partícipes de lo que Dios me ha permitido preparar. Antes de comenzar, quiero tomar un minutito para hacer un disclaimer, una aclaración. Tomar un minuto para decir que nosotros no somos un sustituto de la iglesia local y de sus docentes, de sus procesos de capacitación. Somos un complemento. Ayudamos a sus iglesias locales para que el conocimiento de la verdad de Dios sea evidente en los que se conecten. No somos un sustituto. En cualquier momento en que ustedes tengan una actividad de su iglesia local, lo ideal es, por ejemplo, un día como hoy, lo ideal es que ustedes asistan a su iglesia local y respalden su ministerio local. No tenemos la intención de competir con ninguna iglesia local, simplemente servirles de apoyo. Lo que usted está aprendiendo aquí es simplemente para servir en su comunidad de fe. Es mandatorio que todo creyente esté en una iglesia local fijo, debajo de unas autoridades, de unos pastores y a quienes puedan rendir cuentas. Entonces, no pretendemos ni queremos que usted sustituya su dependencia, su afinidad con su iglesia local por nosotros. Amén. Dicho esto, vamos a empezar con la clase. Hoy, como decía Yael, vamos a hablar de la espiritualidad de Dios. Pero yo quiero extender un poco el concepto y yo quiero hablar de los atributos personales de Dios. Los atributos personales de Dios. Yo quiero que todas las personas que estén aquí, que estén atentos, usted puede comentar ahí en el chat, puede dar like, puede mostrar sus emociones. Esto no es una cátedra seca, hueca. Esto es simplemente, vamos a hablar del Dios nuestro. Y el Dios nuestro es un Dios que es intelectualmente maravilloso, pero que es emocionante conocerle. Entonces yo creo que en la medida en que yo voy comentando, en lo que voy hablando, en lo que voy compartiendo las diapositivas, ustedes puedan disfrutar de esta ponencia, puedan disfrutar de todo lo que estamos comentando aquí, que no sea como una clase seca, así como cuando usted va a la escuela o cuando va a la universidad y le dan clases virtuales. Yo quiero que usted pueda disfrutar de lo que aquí estamos haciendo. La Biblia, la teología es disfrutable, es algo que emociona, porque estamos conociendo al ser más emocionante del mundo, es decir, a nuestro Dios. Dicho esto, a continuación le presento los diferentes temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. De manera sencilla, vamos a tener una definición preliminar, es decir, vamos a tener una introducción que va a permitir que ustedes puedan disfrutar de un opening, por decirlo de alguna manera. Esta introducción tiene por objetivo que ustedes puedan comprender de manera cabal lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Después vamos a ver los atributos personales de Dios, vamos a ver lo que es que Dios es espíritu, vamos a ver qué significa que Dios es una persona, vamos a ver lo que significa que Dios posee una voluntad, esto es importante, Dios posee una voluntad y que Dios es relacional. Después vamos a ver finalmente la conclusión y vamos a ver la aplicación de estos conceptos. Entonces, a manera de resumen, vamos a ver que Dios es espíritu, que Dios es persona, que Dios posee voluntad y que Dios es relacional. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Si me está siguiendo, póngame un dedito arriba. Si me está siguiendo, haga un comentario ahí en el chat. Entonces, a manera de introducción y como definición preliminar, podemos decir que en nuestro estudio de las perfecciones de Dios hemos llegado a un grupo de atributos, que son de vital
vital importancia para conocer y relacionarse con el Dios de las Escrituras. Hago el énfasis con el Dios de las Escrituras porque muchas veces nos estamos relacionando con un Dios de nuestra imaginación o de nuestra invención. Estamos viendo a Dios en función de lo que la cultura nos ha enseñado o en función de lo que nuestra propia imaginación humana, carnal y pecaminosa nos ha dado. Pero eso no es sabio. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios en la medida en que Él se ha revelado en las Escrituras. Los atributos personales de Dios son aquellas perfecciones divinas que reflejan su ser y obra como un Dios personal y trino. En la introducción, nuestro hermano Yael decía que nosotros adoramos la unidad en la Trinidad y la diversidad en la unidad trina. Entonces, nosotros le servimos al Dios trinitario, al Dios que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese Dios se ha revelado como una persona. Estos atributos no se deben entender como partes separadas en Dios. No es como que Dios tiene un grupo de partes que cuando tú lo unes, eso lo constituye en Dios, sino como manifestaciones de su ser, es decir, de un ser que es único e indivisible. En estos días estábamos celebrando la independencia de la República y en medio de ese proceso yo tuve que preparar un estudio al respecto y me gustó mucho que el credo de los padres de la patria decía: en nombre de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Es decir, que en la mente y en el corazón de nuestros padres fundadores, la Trinidad era indivisible. Nosotros tenemos que entender todo lo que venimos estudiando acerca de los atributos de Dios a partir de esa indivisibilidad. Dichos atributos se relacionan inseparablemente con la doctrina de la Trinidad. Pues Dios no es un ser abstracto, sino que el Dios vivo y personal se ha revelado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, este Dios eterno, este Dios inconmensurable, este Dios que habita la eternidad, es a la vez uno y a la vez trino. Y la doctrina que vamos a estudiar hoy, tenemos que entenderla a partir de esa unidad diversa y de esa diversidad unida, que es la Trinidad. Dicho esto, esta es la composición del estudio de hoy. Por un lado, vamos a estudiar que Dios es espíritu, es decir, Dios es un ser espiritual. Dios no es un ser físico como nosotros. Lo segundo que vamos a estar viendo es que Dios es una persona. Dios es un ser personal. Lo tercero que vamos a ver es que Dios es relacional, es decir, la intención de Dios es relacionarse. Y en el estudio de hoy vamos a ver cómo Él lo ha hecho y cuáles son las condiciones que Él ha preparado para relacionarse con nosotros. Y en cuarto y último lugar, Dios posee una voluntad que le permite determinar el rumbo de sus acciones. Es decir, Dios no es un ser que no puede autodeterminado. Si pudiéramos estar claros, el único ser autodeterminado es Dios. Si me están copiando, me pueden poner dedito arriba, me pueden comentar ahí en los chats para yo ir entendiendo que ustedes van conmigo en esta explicación. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios es espíritu. Ahí donde usted está, dígalo conmigo, Dios es espíritu. Ahí en su casa, con su pareja, con su esposa, con su esposo, dígalo, Dios es espíritu. Oiga cómo lo dice la Biblia. Más Jesús hablando, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, dice Cristo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, ustedes conocen el contexto de esta declaración. Cristo va rumbo a Jerusalén desde Nazaret, desde Galilea, perdón, y le era necesario pasar por este lugar donde se encontró con una mujer. Y esta mujer le dice, mira, los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar y nuestros padres adoran en este monte. ¿Dónde debemos adorar? ¿Cuál es la adoración genuina? ¿Cuál es la adoración que Dios recibe de parte de nosotros? Y Cristo le dice que ni en ese monte ni en Jerusalén es el tipo de adoración que Dios quiere. Que la adoración que Dios quiere es una adoración espiritual que va acorde con un Dios que es espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. Dos implicaciones de estas verdades son: Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres. Dios no es visible. Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Vamos a más hacia adelante a profundizar un poquito en este tema, pero este tema es importante. Al Dios ser un espíritu, Dios no debe ser degradado, Dios no debe ser bajado en su nivel, representándolo por medio de figuras humanas. Como dice una canción, yo no creo en ese Cristo que los hombres han dibujado. No creo en la invención de un artista. Amén. Entonces, a veces las escrituras hablan de Dios como que si poseyere un cuerpo físico. Hay referencia a él de sus brazos, de su espalda, de sus ojos, de sus pies, de su cara, de sus dedos. En la teología, estas referencias son consideradas como antropomorfismo, del griego antropos, hombre, y morfo, forma. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios utiliza expresiones humanas para una comunicación humana. Esto es importante. No podemos limitarnos, pero tampoco podemos excluirnos de la humanidad para poder comunicar a humanos lo que necesitan saber acerca de un ser tan trascendente como Dios. Es necesario que lo hagamos en un lenguaje humano. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismos las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que podamos entender y comprender los seres humanos. Y aquí está el versículo que le leímos al principio. Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios se comunica a través de, gloria sea al Señor, a través de expresiones humanas, lo que quiere es que nosotros seamos capaces de entender lo que Él quiere comunicar. Amén. Entonces, dicho esto, podemos decir que lo próximo que debemos saber acerca de que Dios es espíritu es que es interesante que desde el principio el hombre ha buscado adorar a Dios por medio de imágenes, de íconos y de objetos de culto. La idolatría en el antiguo Israel fue una constante lucha contra la influencia de las culturas paganas. A pesar del pacto de Yahvé o con Yahvé, Israel frecuentemente adoró a dioses como Baal, como Acera, cayendo en sincretismo. Y los profetas denunciaron esta infidelidad, advirtiendo del juicio y del llamado de Dios al arrepentimiento.
Es importante entender que desde que el pueblo salió de Egipto, lo primero que hizo fue construir un becerro de oro, construir una imagen. El pueblo está rumbo a Canaán, se detienen a recibir las tablas de la ley, y cuando se detienen a recibir las tablas de la ley, Moisés dura mucho en el monte Sinaí, y al durar mucho en el monte Sinaí, los hombres que iban con Moisés le dicen a Aarón: oye, haznos un Dios, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos que haya sido de él. Y lo interesante es que cuando Aarón hace el Dios, el becerro de oro que usted y yo conocemos, este becerro de oro, ellos decían que era Yahvé, que era Jehová. Es decir, ellos no decían que era Baal. No decían que era Acera. Ellos decían: oye, este Dios que Aarón ha creado es Yahvé, es Jehová, el que nos sacó de Egipto. Y le dicen al pueblo: oye, Israel, este es Jehová, el que te sacó de Egipto. Queriendo significar que por medio de la materia era que ellos iban a adorar a un Dios que es espiritual. Para tiempos del Nuevo Testamento y después de la deportación a Babilonia, el pueblo de Israel se había curado de la adoración de objetos físicos. Ustedes se ponen a ver el dilema de Jesús con el pueblo de Israel. No era el dilema de Isaías, ni de Jeremías, ni de Ezequiel, ni de ninguno de los profetas. Porque la mayoría, por no decir todos los, todo el pueblo se había curado de esa idolatría, había dejado la adoración a imágenes de lado. Con el alejamiento del cristianismo de la estructura narrativa y contexto judío, afectó la espiritualidad del culto y la adoración cristiana, ya que lo dejó indefenso contra el paganismo circundante de la época. Esto significó que lo que había sido imposible en el contexto de los apóstoles, la adoración de imágenes en el culto cristiano, en la medida en que el cristianismo dejó su centro en el judaísmo del segundo templo y empezó a recibir a creyentes de contextos más abiertos a este tipo de práctica, con la conversión de Constantino, el cristianismo fue arrastrado a la práctica pagana de adorar a Dios por medio de imágenes. Es decir, estamos diciendo que el Dios que se reveló en las Escrituras como un Dios espiritual, y que dijo durante todo el Antiguo Testamento que la adoración a Dios debería ser una adoración espiritual, no por medio de imágenes, ahora iba a ser hecha por medio de imágenes de culto. Dicho sea de paso, y antes de seguir aquí, nosotros como cristianos no somos iconoclastas. ¿Qué significa esto? Los iconoclastas son aquellos que aborrecen las imágenes religiosas, pero esa es una postura no bíblica, porque si tú te fijas, en el tabernáculo había imágenes de serafines, de querubines, habían dibujos, habían íconos. Ahora, lo que no sucede en el contexto del Antiguo Testamento es que se promoviera el uso de imágenes para el culto judío. El culto judío en el tabernáculo era un culto que, si bien es cierto, estaba adornado con imágenes, con íconos, con elementos que comunicaban la verdad de Dios por medio de las cosas visibles, no es menos cierto, no se permitía dar culto a la imagen. Esto es importante porque es muy elegante cuando una iglesia tiene imágenes que comunican la verdad de Dios. El problema comienza cuando yo utilizo esas imágenes para sustituir el culto que debe ser espiritual en un culto físico. Entonces, ¿qué sucedió en el devenir del tiempo? Recordamos que Constantino se convierte en el siglo IV, alrededor del año 311, y a partir de ahí
y principalmente hacia finales del siglo IV, con la legalización del cristianismo, grandes cantidades de personas que no se habían convertido al cristianismo entraron al cristianismo, se hicieron parte del cristianismo sin ser cristianos. Es peligroso cuando la iglesia permite que personas no nacidas de nuevo operen en el culto cristiano, porque ellos van a acomodar el culto a su realidad. La defensa de los íconos fue dirigida por un padre de la iglesia llamado Juan el Damasceno. Para evitar las sospechas de idolatría, Juan Damasceno mantenía que el culto a los íconos era una cuestión de veneración. Si usted se acerca a un cristiano católico o a un cristiano ortodoxo, ellos te van a decir que ellos no están adorando esta imagen. Ellos no te van a decir que ellos no están rindiendo culto de latría a esta imagen, sino que ellos están venerando, que a María, que a los santos, ellos no lo adoran, ellos lo veneran. Al tiempo que afirmaba la dignidad de la materia. Esto es interesante porque venimos hablando de que el culto cristiano, de que el Dios cristiano es espíritu y no debe ser adorado por medio de cosas materiales. Pero Juan Damasceno dice, oye, la materia tiene una dignidad. ¿Por qué la materia tiene una dignidad? Por la encarnación de Cristo. Es decir, la encarnación de Cristo hace que la materia adquiera una dignidad especial. Dios, que es invisible, se hace visible en Cristo. Y como Dios, que es invisible, se hace visible en Cristo, entonces si Dios se manifestó en forma humana, es legítimo utilizar la materia para representarlo. Oiga, qué interesante esto. Mire cómo el Damasceno busca una manera de él explicar, de él justificar el uso de imágenes en el culto cristiano. Y él dice, oye, si bien es cierto que Dios es espíritu y que los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, no es menos cierto que ese Dios que es espíritu se hizo carne. Y al hacerse carne, él hizo legítimo que se le representara por medio de íconos. Entonces, él hizo una distinción entre latría. Esta palabra latría es de donde viene nuestra palabra en español, idolatría, es decir, la adoración a ídolos, y la veneración, la dulia. Por eso ellos dicen que ellos no idolatran a María, que ellos no idolatran a los santos, que ellos no idolatran a los mártires, sino que ellos le hacen dulia, culto de dulia. ¿Qué significa eso? Que ellos no lo adoran, sino lo veneran. A los santos y a los mártires y a los apóstoles le hacen culto de dulia, y a María, como es la madre de Dios, del Dios hecho hombre, ellos le hacen hiperdulía. Es decir, ellos buscaron una manera de explicar su idolatría y de sustituir el culto espiritual del Dios que es espíritu. Interesante esto, porque solo Dios, dicen ellos, merece adoración absoluta. La veneración de íconos es una honra, es decir, ellos van a buscar ese juego semántico, ese juego de palabras que le permita a ellos practicar la idolatría bajo la apariencia de dulia, de veneración, de honra. Entonces, a partir de esto, Juan el Damasceno construye una idea que le da forma a la iglesia, tanto católica romana como católica ortodoxa. Dios ordenó el uso de imágenes, él dice, en el culto de Israel, como le mencionaba, en el tabernáculo. Los santos y sus representaciones ayudan a la devoción cristiana. Esta es la posición de Juan el Damasceno. Entonces, con eso en mente,
se hizo un concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio era la metodología que la iglesia utilizaba durante los primeros 1000 años de historia del cristianismo para ellos dilucidar lo que era verdad y lo que era mentira. El segundo concilio de Nicea, el séptimo concilio ecuménico, se celebró en el 787 después de Cristo. El concilio tenía como propósito dilucidar si era lícito o ilícito el culto a Dios por medio de imágenes. El concilio anatemizó. ¿Qué es eso de anatemizó? El anatema de la iglesia era una maldición que caía sobre los que no practicaban lo que el concilio determinaba. Entonces, anatemizar era declarar maldito de Dios y separado de la iglesia católica a aquellos que no practicaran lo que ese concilio estaba dictaminando. Pero tenemos que contar que eso fue en el 787. Estamos hablando que los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia cristiana no se utilizó imágenes en el culto público. Había imágenes en la catacumba, pero las imágenes tenían un fin pedagógico, no un fin idolátrico o de veneración. Entonces, el concilio anatemizó a los defensores de la iconoclasia. Se proclamó la licitud, es decir, que era lícito el culto a las imágenes. Si usted se pregunta por qué en una catedral de la iglesia de Roma o de las iglesias ortodoxas hay tantas imágenes, es porque el culto a las imágenes es lícito dentro de las iglesias de corte católico y ortodoxo, gracias al segundo concilio de Nicea, el séptimo ecuménico. Distinguió entre la prosquinesis, como habíamos hablado ahorita, es decir, la veneración y el respeto, y la latría, que es la adoración. Ellos decían que la prosquinesis era para el culto a las imágenes y que la adoración era para el culto a Dios. Los íconos, decía este concilio, e imágenes, se le venera, no se adora. Por eso si usted habla con una persona de la religión católica, usted verá, si es una persona que está instruida, le va a decir, yo no adoro a la imagen de la Virgen, yo la venero. Y ellos decían que el ícono era una representación, un prototipo de la realidad espiritual que existe en el cielo. Entonces, ¿cuáles anatemas proclamó el segundo concilio de Nicea? Bueno, lo primero que proclamó fue que quien no confiese que Cristo puede ser representado en su humanidad por medio de íconos e imágenes sea anatema. Quien no acepte la representación de escenas evangélicas en el arte sea anatema. Nosotros no tenemos problema con esto. Hay imágenes evangélicas que pueden ser representadas. Nosotros, nuestro Nuevo Testamento, hay Nuevos Testamentos ilustrados que por medio de imágenes nosotros podemos predicarle a nuestros hijos. No hay problema con eso. El problema es cuando tú empiezas a decir que ese que Cristo que está dibujado ahí es digno de ser adorado como tal, como vamos a ver más hacia adelante. Quien no reconoce que esa representación representan al Señor y a sus santos, no es solamente que se utiliza como un instrumento pedagógico, es que esa imagen de la mente del dibujante, de la invención del pintor, representan fielmente al Cristo de la gloria. Que quien aplique a las imágenes sagradas lo que dice la Biblia contra la idolatría sea anatema. Por eso cuando usted se acerca y dice, mira, si tú estás haciéndole culto a esa imagen, tú estás haciendo un acto idolátrico, ellos te van a decir, oye, tú eres un anatema. ¿Por qué? Porque tú estás asignando a la imagen la misma validez que se le asigna a las imágenes idolátricas del Antiguo Testamento. Y finalmente, quien no bese las santas y venerables imágenes sea anatema.
Es decir, cuando yo voy a un culto católico, yo estoy obligado a besar el icono, besar la imagen, besar esa representación para yo poder, esa representación física, esa representación material, para yo poder adorar al Dios que es espíritu. Eso es contraproducente. Pero la Biblia enseña que Dios es espíritu y que los que le adoren tienen que adorarle de una manera espiritual. Por eso el culto protestante es tan parco, porque nosotros no necesitamos imágenes para acercarnos a Dios. Nosotros no necesitamos íconos para representarnos, para acercarnos a Dios. Por medio del Espíritu Santo, Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo para que nos acerquemos al Dios que es espíritu y lo adoremos en la magnificencia de su espiritualidad. Espero que me estén copiando acá. Entonces, dicho esto, que Dios es espíritu, pasamos al próximo atributo de la personalidad de Dios. ¿Cuál es? Dios es una persona. Dios es una persona, Dios es personal. Oiga cómo dice la Biblia. El texto bíblico de Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto quiere dejar dicho que si Dios que si nosotros tenemos personalidad, si nosotros somos personas y fuimos creados a imagen de ese Dios que es personal, Él mismo debe ser una persona. Entonces, Dios es una persona. Una de las verdades más importantes de las Escrituras es que Dios no es, esto es importante, Dios no es una fuerza impersonal, un movimiento del universo sin razón o propósito. Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su creación hacia un propósito egoísta. Dios no es eso. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal, quien es consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto, quien posee una voluntad y quien es capaz de tener una relación personal con los hombres. Es interesante que cuando Cristo va a definir la vida eterna, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es interesante porque la vida eterna no es una vida sin fin. Es una relación personal con el Dios espiritual por medio de Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo podemos relacionarnos con el Dios que es espíritu. Eso es tener vida eterna, estar en relación con el Dios eterno. Amén. Entonces, Él es un Dios que puede relacionarse personalmente con el hombre. Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas. Ahí tenemos Isaías 45:21. Cuando usted tenga una oportunidad, búsquelo. Entonces, Dios posee intelecto. Dios posee intelecto. Miren cómo lo dice el Salmo 92:5. Cuán grandes son tus obras, Señor. Tus pensamientos son muy profundos. Qué interesante, qué interesante. Dios posee un intelecto. El intelecto es considerado por muchos teólogos y filósofos como una de las principales características del ser de una persona. Nosotros podemos ser personas porque podemos pensar.
tenemos la capacidad intelectual de pensar. Los animales no tienen esa capacidad, y al no tener esa capacidad, no pueden razonar, no tienen raciocinio. Pero el Dios de las Escrituras nos hizo a su imagen, y por eso somos personas que tenemos intelecto. Una de las capacidades principales del ser humano es que puede pensar, puede razonar, puede percibir o atender. Es decir, tiene estas características. El conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre, pero existe. Mire cómo lo dice el Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que las arenas del desierto. Y aún más, estoy contigo. Es decir, Dios es un Dios que posee un intelecto, y Él quiere comunicarse intelectualmente con nosotros. Entonces es importante que lo aclaremos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a amar a Dios, tenemos que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Nuestra mente debe amar a Dios. ¿Y cómo debe amarlo? Debe amarlo intelectualmente y con todo nuestro corazón. Todas nuestras emociones deben estar vinculadas en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro relacionamiento con Dios. No podemos quedarnos solamente en un aspecto sentimental y emocional, o en un aspecto intelectual y de erudición. No, tenemos que hacer una combinación. Tenemos que amarlo con la mente y amarlo con el corazón, porque Él se ha revelado como un Dios intelectual, pero también nos ha puesto sentimientos y emociones para que disfrutemos de Él. Llegando ya hacia el final, podemos decir que Dios posee una voluntad. Dígalo conmigo ahí en su casa. Dios posee una voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Dice Cristo orando en Lucas 22:44, cuando ya iba a ser entregado. Cristo diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué significa que Dios posee voluntad? Esto significa, las Escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus acciones y el fin o propósito de su creación. Con el Dios que nos estamos relacionando es un Dios que tiene propósito. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted que hoy ha dedicado este tiempo, esta hora, a estar con nosotros. ¿Usted conoce cuál es el propósito, cuál es la intención, cuál es el fin de Dios con usted? Es fundamental que si Dios tiene una voluntad y que se determina a cumplir un propósito, yo conozca esa voluntad y que siga esa voluntad para lograr alcanzar mi propósito. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su ser y sus disposiciones. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre no son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, mejor dicho. Dios es el único que es completamente libre. A veces la gente dice: no, yo quiero ser libre. El único ser que es verdaderamente libre es Dios. El hombre tiene una libertad parcial, porque siempre su libertad va a estar subordinada o a Dios por un lado, o a sí mismo, el pecado y el diablo por otro. Dios es libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones o posibilidades de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos
frecuentemente fallan. Mire este contraste. Dios hace todo lo que quiere sin ningún tipo de posibilidad de fracaso. Y en cambio, en contraste, en comparación, las decisiones resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente fallan. Aleluya, qué cosa más maravillosa. Entonces, finalmente, Dios es relacional. Si Dios es una persona, posee intelecto, tiene voluntad, Él tiene la intención de relacionarse con nosotros. Mire cómo lo dice Cristo aquí cuando ya había resucitado en Juan 20:17. No me detengan porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos. Mira cómo Cristo considera, recuérdense que Cristo es Dios. Mire cómo Cristo considera a los discípulos, a las discípulas, al grupo que le seguían como sus hermanos. Él tenía una relación, él tiene una relación de hermandad con nosotros. La Biblia dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué cosa más maravillosa esta, que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, en su humanidad, Él ha determinado llamarnos hermanos. Pero no solamente Él dice eso. En la continuación, en la parte B de este versículo, Él dice, vuelvo a mi Padre. Es decir, este ser que está en el cielo, que me mandó a cumplir esta misión, es mi Padre. Yo tengo una relación filial con Él. Una relación de padre a hijo. Pero no solamente, Él dice que es también el Padre de ustedes. Este Dios, este Hijo, este Padre, este Espíritu Santo está determinado a relacionarse conmigo. ¿Cómo? Como mi Padre, como mi hermano, como la persona que me habita. Y a la vez es mi Dios y es vuestro Dios. Amén. Entonces, finalmente, ¿qué significa que Dios es relacional? El testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con el hombre, quien Él creó a su propia imagen. Como decía Brian en uno de estos días, imago Dei, imagen de Dios porta el hombre. Entonces, esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Las religiones, la mayoría de las religiones presentan a un Dios lejano, a un Dios ajeno, a un Dios distante. Pero como decía la semana pasada nuestro hermano Edward, por medio de Cristo Dios se ha hecho cercano. Dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el capítulo 1, verso 14 dice, y este que era el verbo en el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Gloria sea a Él. Dios no es una cosa impersonal, como decíamos ahorita, incapaz de tener una relación con nosotros. Y el hombre no es un accidente cósmico, no es el resultado de miles de evoluciones azarosas, sin sentido, al azar. Dicho sea de paso, la palabra azarosa no es una palabra mal dicha, es una palabra que significa al azar, por si alguien se siente incómodo con la palabra. No es una evolución, no es el resultado de una evolución caprichosa. Dios envió a su propio Hijo por medio de la fe en su Hijo. Podemos tener una de las más grandes confianza en que Dios, ese Dios personal, se relaciona con nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan a un Dios quien desea el
compañerismo. Qué cosa más linda esta. El Dios eterno, el Dios grande, el Dios poderoso decide relacionarse con nosotros. Dice Isaías, gloria sea Dios. Isaías hablando, dice que Él es el alto y sublime, que habita en la eternidad. Pero que Él habite con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Él habita la eternidad. Él es alto y sublime, pero a la vez también habita con el quebrantado y humilde. Es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar su relación con el hombre, que fue rota a través de la rebeldía de Adán. Finalmente, y a manera de conclusión, al estudiar los atributos personales de Dios, hemos podido comprender mejor su naturaleza y la manera en que se relaciona con nosotros. Su amor infinito, gloria sea a Dios, nos muestra que Él nos cuida y desea una relación. Dios desea una relación. Por eso es tan importante orar, por eso es tan importante leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, cuando oramos, nos estamos relacionando con ese Dios eterno. Amén. Llamándonos a vivir en obediencia y pureza. Su omnisciencia nos asegura que nada escapa de su conocimiento y que podemos confiar plenamente en su guía. Su omnipresencia nos conforta, pues nunca estamos solos. Mire, usted nunca está solo, nunca está sola. Dios está con usted todo el tiempo. Su fidelidad nos da esperanza, pues Él cumple siempre sus promesas. Estos atributos no solo nos revelan quién es Dios, sino también nos invitan a responder en fe, adoración y obediencia. Al conocer mejor a Dios, podemos amarlo más. Nadie puede amar bien a aquello que conoce mal. Gloria sea a Dios. Confiamos en que su gracia y poder nos sostiene en todo momento. Gloria sea a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y mi hermano Yael con todos nosotros. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso en esta noche.